¿Quieres tener supers infinitas muy dañinas y aprovechar nuestra configuración para crear explosiones del estratega? Esta configuración es la meta, lo más roto que hay en el juego ahora mismo y seguramente se quedará así para siempre. Si quieres demoler jefes y hacerlo con destrucción a vuestro paso, esta es tu configuración. Muy buenas Nakels, bienvenidos al canal y prepararos para una locura de configuración. Vamos a ir con la subclase de Stasis, que vamos a llevar, muy importante, esto es muy importante chicos. Vais a llevar el aspecto de aullido de la tormenta, deslizarse y usar cuerpo a cuerpo, crea cristales de estasis, muy importante. Y cosecha tectónica, recoger estas esquirlas van a venir muy bien, ¿vale? Romper cristales va a crear esquirlas, recogerlas nos va a dar armadura escarchada y más energía cuerpo a cuerpo si nos disparan. Fragmentos, susurro del hambre, nos dan más energía los fragmentos de estasis para el cuerpo a cuerpo. Susurro de la conducción, los fragmentos vienen a nosotros. Susurro de las fisuras, hacemos más daño de fragmentación. Y susurro de la escarcha para tener más acumulaciones de armadura escarchada. Podemos llevar cualquier arma, pero muy importante chicos, os voy a recomendar que la arma que elijáis, si puede ser de estasis, tenga roba escarcha, que romper un cristal de estasis o un enemigo congelado nos va a dar más armadura escarchada, muy recomendable para esta configuración. Incluso podéis ir con garra de la salvación, ya que este exótico tiene un catalizador que hace lo mismo. Si no queréis llevar ninguna de estas cosas, podéis llevar lo que queráis. ¿Qué vamos a llevar para esta configuración rompedioses? Vamos a ir con el set de armadura de el Cosmódromo. Séptimo, Serafín. Golpes finales con efectos explosivos o armas Ikelos o Serafín. Va a darnos cargas del estratega. Al matar combatientes poderosos o romper cristales de estasis, vamos a hacer que estas, mientras tengamos carga de estratega, estos cristales, estas fragmentaciones hagan explosiones de el estratega. Muy dañinas, ya os lo digo. Para esta configuración vamos a ir con el exótico de los Synthoceps. ¿Por qué? Porque vamos a hacer más daño cuerpo a cuerpo si nos rodean, pero lo más importante, esto es en la super, ¿vale? Creo que los cristales no hacen daño extra ni nada, pero en la super vamos a comernos a los jefes con patatas, Vamos a llevar 100 de cuerpo a cuerpo, ni más ni menos. Los cristales no hacen más daño cuanta más estadística de cuerpo a cuerpo, así que cuerpo a cuerpo 100. Super 100. Y ya está, no hace falta nada más. ¿Qué vamos a llevar? 2 manos a la obra. Los golpes finales con cuerpo a cuerpo nos da energía de super. Vamos a ir con localizador de munición especial para conseguir más progreso a la munición especial. Con mano de hierro, los golpes finales cuerpo a cuerpo nos da golpes de poder. Y inducción de impacto y golpe concentrado, que hacer daño con el cuerpo a cuerpo nos da energía de granada y de clase. Resistencias al daño, os recomiendo una cuerpo a cuerpo. Y en las botas, carga elemental. Cuantas más esquilas de estasis recojamos, más posibilidades tenemos de tener carga de armadura. Carga y recarga, recoger un orbe nos da 2 cargas de armadura y un saqueador de atadura o armónico. Por último, atracción poderosa, usar la habilidad de clase, recoge los orbes que hay cerca. Protección de proximidad, hacer un remate nos hace inmortales. Y remate especial, con 3 cargas de armadura, el remate nos da munición especial. De por sí la configuración ya es bastante poderosa, ya lo que llevamos es bastante poderoso para hacer ocasos, pero le falta el puntito, lo que nos va a hacer que esta configuración pase a ser legendaria. Por ello vamos a ir al artefacto. Hay muchos artefactos, sí chicos, hay muchos artefactos de estasis, aunque os voy a recomendar mucho Tabla de la Ruina. ¿Por qué? Porque este fragmento vale la pena. Sifón elemental. Los golpes finales con armas cinéticas o de estasis crea más esquirlas de estasis. Pero lo importante es esto, recoger esquirlas de estasis nos va a dar energía de super. Sí, podemos ganar la super, tan sencillo como romper cristales nosotros en una esquina del mapa si queremos. Voy a centrarme en armas de vacío yo, voy a ir con armas de vacío, así que tirador volátil, dar varios disparos de precisión con mi principal de vacío, me dará proyectiles volátiles. Junto a cosecha maligna, aplicar rápidamente volatilidad, la siguiente fuente debilitará de vacío. Oro de plomo, recoger munición especial puede darnos pesada. Y, muy importante, explosión desfibriladora, que al parar un campeón obtenemos el máximo de acumulaciones de carga fulminante y hacer daño a objetivos con esta carga los sacude y nos cura.
Por eso vamos con combustión súbita, que cuando tenemos la máxima cantidad de carga fulminante tenemos amplificación y hacemos más daño con el rayo este que cae del cielo. Por último, límites rotos, usar la super si estamos heridos de gravedad o tenemos armadura escarchada nos da daño extra a la super. Y ya con el artefacto y todo esto ya sabemos que podemos generar muchos cristales y aprovecharnos de ellos. Pero falta un toquecito especial antes de pasar a ver cómo vamos a utilizar todas estas cositas que tenemos. Así que vamos a ver el Fashion. No es nada espectacular, me gusta cómo ha quedado, pero va a ser con el set de armadura Leyenda Inmortal, tenéis que sacaros el sello. Pronto las últimas guías de triunfos por el canal. El casco va a ser con el shader Valor de la Guardia de la Reina. Los brazos va a ser el diseño de Guantelete de Leyenda Inmortal, pero con Atrevimiento Regio. La pechera Desfile del Imperio. Llamas del Otoño y Sucesión de la Nueva Monarquía. El shader de la pechera es por completar en solitario la Mazmorra de Equilibrio. Vamos a usar esta configuración. Estamos en el campo de tiro y vais a averiguarlo en unos segundos. Primero que tenéis que saber es que nosotros podemos tirar la super y cuando tiremos la super siempre vamos a hacer lo mismo, deslizarnos. Como mucho después de deslizarnos podemos hacer el ataque pesado para fragmentar rápidamente, ¿vale? Pero realmente para sacar el máximo partido, cuanto más te deslices mejor, deslizarse cuerpo a cuerpo. Una vez nos hemos deslizado y tiramos el cuerpo a cuerpo, podemos tirar el arma de estasis, porque las esquilas de estasis de vez en cuando, ¿vale? Tienen un tiempecillo, ¿vale? Tienen un tiempo de recarga, pero como veis, nos dan energía de super, así que si os diera la gana, podríamos quedarnos aquí en una esquina del mapa recargando la super poco a poco, ¿vale? Pero nosotros vamos en combate. ¿Qué hacemos si no tenemos Mephisto, un lanzagranadas, no tenemos munición especial ni pesada? Le daréis con la principal, si es de vacío hacéis proyectiles volátiles. Vais haciendo daño, vais haciendo cosas, vais dando melees. Y a medida que vais recogiendo los fragmentos, ganamos carga de armadura. Cuando tengamos carga de armadura, es tan fácil como hacer un remate y nos da munición especial. Y ya con munición especial, podemos aprovechar para fragmentar los cristales de estasis y hacer aún más daño. Ya estáis viendo que la super se recarga excelente. Se recarga súper hiper rápido. ¿Y el daño que hace la super? Os lo estáis preguntando, yo lo sé. ¿Queréis verlo, no? Aquí os voy a enseñar el daño que hace la super contra un solo enemigo. Estamos en definitivo, por cierto, por si no lo habéis visto, aunque seguramente os habréis fijado por cómo duran los bichos. Ahí vamos, cuerpo a cuerpo. Ahí estamos. Nos deslizamos otra vez. Nos deslizamos otra vez. Y ahí está. Mirad el daño. Estamos en definitivo. Este daño es una barbaridad. Repito, en definitivo, ¿eh? Lo bueno es que los cristales normales también hacen bastante pupa. Así que podéis seguir dándole al jefe. Podéis seguir deslizándoos. Los cristales se van rompiendo poco a poco con el tiempo. Y podéis tirar la granada, que también ayuda a fragmentar los cristales de estasis si la tiráis bien. Fuera de eso, como ya he dicho, darle caña al cuerpo a cuerpo. Espero que os haya gustado esta configuración. Dadle un buen like si queréis ver la segunda y última de las configuraciones meta que tiene el titán. Sí, os lo podéis imaginar con espada láser o exótico baluarte. Y nos veremos con más configuraciones. Suscríbete si no lo estás y como siempre, Knuckle.